Bienvenidos de nuevo a El Huerto Olvidado. 7 de cada 10 personas conviven con algún grado de inflamación intestinal crónica sin saberlo. El cuerpo aprende a acostumbrarse al malestar mucho antes de que aparezca cualquier diagnóstico. Ese vientre que se hincha sin razón después de comer. Esa digestión que nunca termina de sentirse ligera, aunque los análisis digan que todo está normal. Si algo de esto te suena, hoy tenemos algo para ti. Hay 10 plantas nombradas en la Biblia hace 3000 años para las que la ciencia moderna acaba de encontrar mecanismos que ningún laboratorio esperaba. Algunas las tienes en tu cocina ahora mismo, y probablemente no las estás usando de la forma en que realmente funcionan. Vamos a recorrer las 10, una por una, con su historia bíblica y lo que la ciencia encontró detrás. Número 1. Higos, la primera cobertura que existió. En el libro de Génesis, después de que Adán y Eva comen del fruto prohibido, lo primero que hacen es cubrirse con hojas de higuera. Es el primer acto de protección registrado en toda la Biblia, y la higuera es la planta elegida para hacerlo. Curiosamente, la ciencia moderna encontró que el higo hace exactamente eso mismo, pero por dentro. El higo contiene pectina soluble en cantidades considerables. Cuando esa pectina entra en contacto con el agua del intestino, forma literalmente un gel que actúa como una capa protectora entre el contenido del colon y las paredes intestinales irritadas. Es, en términos prácticos, una cobertura. La investigación sobre síndrome de intestino irritable lo describe como efecto barrera, con evidencia prometedora sobre su papel en la reducción de marcadores inflamatorios locales. Pero hay un segundo compuesto que pocos conocen. La ficina, una enzima presente en el higo, ayuda a descomponer proteínas inflamatorias que se acumulan en el tracto digestivo. El higo seco conserva buena parte de esa actividad, y una forma sencilla de aprovecharlo es dejar remojando 3 o 4 higos secos en agua toda la noche y tomarlos en ayunas a la mañana siguiente. Si te gusta descubrir cómo la ciencia moderna sigue confirmando lo que la Biblia dijo hace miles de años, suscríbete, porque vienen 9 plantas más y la número 10 tiene el dato más sorprendente de toda la lista. Número 2. Comino negro, la semilla que cruzó 2 civilizaciones. En el libro de Isaías, el profeta describe con precisión cómo debe trillarse una semilla específica, el quetzal, el comino negro. Pero lo interesante es que esa misma semilla aparece también en los registros médicos de la antigua Grecia. Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, la recetaba para problemas digestivos, sin ningún contacto con los textos hebreos que la describían igual de precisos siglos antes. 2 civilizaciones, un mismo remedio, sin haber hablado entre sí. El principal activo del comino negro es la timoquinona. Lo que más sorprendió a los investigadores no fue solo su efecto antiinflamatorio general, sino evidencia prometedora sobre su papel en la regeneración de la mucosa intestinal dañada, la capa de células que recubre el interior del intestino y que en estados de inflamación crónica pierde integridad. Media cucharadita de semillas masticadas lentamente en ayunas, con un poco de miel cruda si el sabor resulta intenso, es la forma tradicional de tomarlas. Número 3. Canela, el ingrediente del aceite más sagrado. En el libro de Éxodo, cuando Dios le da a Moisés la fórmula exacta del aceite sagrado de la unción, uno de los 5 ingredientes es la canela, en segundo lugar de la lista, justo después de la mirra. En un mundo donde las especias valían más que el oro, ese lugar no era casualidad. Pero hay un detalle importante, existen 2 tipos de canela en el mercado, y probablemente la tuya no es la correcta. La canela de Ceilán, la original que describe el texto bíblico, contiene cinamaldehído en una forma que actúa sobre bacterias intestinales patógenas sin dañar la flora beneficiosa. La canela cassia, la que llena la mayoría de los especieros, contiene niveles más altos de cumarina, un compuesto que en uso prolongado puede resultar problemático para el hígado. Se distinguen fácilmente, la de Ceilán en rama tiene capas finas que se enrollan como un puro, la cassia es una sola capa gruesa y dura. Una rama de canela de Ceilán en agua caliente, casi hirviendo, durante 12 minutos, es la preparación más simple para aprovecharla. Número 4. Aloe, la planta que mirábamos al revés. En el Evangelio de Juan, Nicodemo lleva mirra y aloe para preparar el cuerpo de Jesús antes de su entierro, casi 100 libras. Aquí hay un dato honesto que vale la pena aclarar. El aloe que menciona ese texto probablemente se refiere a una madera aromática distinta de la planta suculenta que usamos hoy, aunque comparten nombre en la traducción. Aún así, el aloe vera que sí tenemos en casa guarda un mecanismo que la ciencia encontró mirando en la dirección equivocada durante décadas. Todo el siglo XX trató al aloe vera como remedio de uso externo, para quemaduras e irritaciones de piel.
Pero el gel interior de la hoja contiene un compuesto llamado azemanano, que se adhiere a la pared intestinal formando una capa protectora mientras estimula la producción de células nuevas en esa misma pared. Estudios preliminares sugieren que puede ayudar a reforzar las uniones entre las células intestinales, relacionadas con lo que hoy se conoce como permeabilidad intestinal aumentada. Una cucharada del gel fresco de la hoja, sin la parte verde ni el látex amarillento de justo debajo de la piel, tomada en ayunas, es la forma más directa de aprovecharlo. Número 5. Granada, la medicina que tiramos por el fregadero. La granada aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento, decorando las vestiduras del sumo sacerdote y las columnas del templo de Salomón, parte de los 7 alimentos que describe Deuteronomio como bendición de la tierra prometida. Lo que casi nadie sabe es que los hebreos no tiraban la cáscara, y resulta que ahí está buena parte de la potencia medicinal de la fruta. La cáscara contiene una concentración de punicalaginas mucho mayor que el jugo. Esos compuestos se metabolizan en el intestino grueso en un compuesto llamado urolitina A, que según estudios recientes activa un proceso de limpieza celular llamado mitofagia, la eliminación de componentes celulares dañados que de otro modo acumulan residuos inflamatorios en el tejido intestinal. No toda la población produce urolitina A con la misma eficiencia, y mejorar el microbioma con las otras plantas de esta lista ayuda a que el cuerpo la aproveche mejor. Secar la cáscara y hervirla 10 minutos en agua, colar y tomar media taza en ayunas, es la forma de acceder a esa parte que casi todos desechamos. Número 6. Cúrcuma, la especia que no está en el texto pero viajaba con las que sí. Aquí conviene ser honestos, la cúrcuma no aparece nombrada en la Biblia. Pero viajaba en las mismas rutas de comercio de especias de Oriente que describe el Cantar de los Cantares, junto a la mirra, el nardo y el azafrán que sí se mencionan por nombre. Así llegó también al mundo mediterráneo antiguo, aunque el texto no la registre directamente. Durante décadas los primeros ensayos clínicos con cúrcuma dieron resultados inconsistentes, hasta que alguien probó añadir pimienta negra. La piperina, el compuesto activo de la pimienta, inhibe la enzima que normalmente degrada la curcumina antes de que el cuerpo pueda absorberla. El resultado es un aumento de la biodisponibilidad de hasta un 2000%. Media cucharadita de cúrcuma con un pellizco generoso de pimienta negra recién molida en agua caliente, en ayunas, es la forma en que ese antiguo instinto de combinar especias resulta ser precisión bioquímica. Número 7. Aceite de oliva, el aceite que nunca se acabó. En el libro Primero de Reyes, el profeta Elías llega a una viuda en Sarepta que solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite, lo último antes de que ella y su hijo mueran de hambre. Elías le pide que lo comparta con el primero, y desde ese momento, la Biblia dice que el aceite de su vasija no se acabó durante todo el tiempo que duró la hambruna. Es una de las historias de provisión más conocidas del Antiguo Testamento, y la protagonista es el aceite de oliva. El compuesto que hace del aceite de oliva virgen extra uno de los antiinflamatorios intestinales más estudiados se llama oleocantal, extraordinariamente sensible al calor, por lo que solo conserva su potencia cuando se consume crudo. Los investigadores que estudiaron su mecanismo encontraron que actúa sobre las mismas enzimas que buscan bloquear algunos antiinflamatorios de uso común, con una potencia que sorprendió incluso a quienes lo investigaron, pero sin el mismo perfil de irritación sobre la mucosa digestiva que esos medicamentos pueden producir con el uso prolongado. Actúa de forma específica sobre la mucosa intestinal, y el ardor característico que se siente en la garganta al probar un aceite de buena calidad es literalmente la señal de que hay oleocantal presente. Cuanto más pica, mayor concentración. Una cucharada en ayunas, 15 minutos antes del desayuno, es la forma tradicional mediterránea y hebrea de tomarlo. Número 8. Menta, más que un adorno para el té. En el Evangelio de Mateo, Jesús menciona que los fariseos pagaban diezmo hasta de la menta, mientras descuidaban la justicia. Era una crítica concreta que revela algo importante: la menta era lo suficientemente valiosa como para tributar por ella en el sistema fiscal hebreo. Siglos después, en la antigua Roma, Plinio el Viejo documentó decenas de remedios que usaban esta misma planta para problemas digestivos, sin relación directa con los textos hebreos que la mencionaban antes. El mentol actúa directamente sobre los canales de calcio del músculo liso intestinal, el mismo tipo de receptor que buscan relajar algunos medicamentos antiespasmódicos recetados para el intestino irritable, relajando los espasmos que producen los cólicos y el dolor abdominal. Es uno de los compuestos naturales con mayor número de ensayos clínicos específicos en esa condición, y la evidencia es sólida, no preliminar. Una infusión de hojas frescas o secas, en agua caliente sin hervir, tapada durante la infusión para no perder el aceite esencial,
después de las comidas principales, es la forma más simple de aprovecharla. Número 9. Jengibre, la raíz que 3 civilizaciones eligieron a la vez. El jengibre aparece en los registros médicos de la India, de China y del mundo árabe, prácticamente al mismo tiempo, antes de que esas civilizaciones tuvieran contacto directo entre sí. Las rutas de comercio de especias del mundo antiguo que describe el Cantar de los Cantares conectaban el Mediterráneo oriental con Oriente, y el jengibre era una de las mercancías que esas caravanas transportaban. Arqueólogos han encontrado restos de jengibre en yacimientos del período del Segundo Templo en Jerusalén. Los gingeroles del jengibre actúan sobre el intestino en varios niveles a la vez. Inhiben la producción de moléculas que señalizan el dolor y mantienen activa la inflamación, aceleran el vaciado gástrico reduciendo la fermentación que produce gases, y tienen acción directa sobre las náuseas de origen intestinal. 3 o 4 rodajas de jengibre fresco en agua caliente, con el jugo de medio limón añadido cuando el agua ya no hierve, en ayunas, es la preparación más sencilla. Número 10. Regaliz, la raíz que protege donde todo lo demás falla. El regaliz no aparece nombrado directamente en el texto bíblico, pero sí en el Talmud babilónico, los comentarios rabínicos que documentan la vida y la medicina del pueblo hebreo poco después del período bíblico, donde se menciona su uso para calmar la irritación del sistema digestivo. Culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, desde el antiguo Egipto hasta el mundo hebreo, llegaron a la misma conclusión sobre la misma raíz. La glicirricina del regaliz estimula la producción de mucina, el componente principal del moco que recubre y protege la pared intestinal. Y aquí está el dato menos conocido de toda la lista. Estudios sobre la glicirricina muestran una capacidad de inhibición del Helicobacter pylori, la bacteria asociada con buena parte de la inflamación crónica del tracto digestivo superior, comparable en algunos estudios a la de ciertos tratamientos antibióticos de primera línea, pero sin el daño colateral que esos tratamientos suelen producir sobre la flora intestinal. Una advertencia importante. En dosis altas y uso prolongado, la glicirricina puede elevar la presión arterial, así que si tienes hipertensión, busca la versión desglicirrinizada, disponible en herbolarios. Una infusión de una cucharadita de raíz, una taza al día, después de la comida principal, es suficiente. 10 plantas, 10 mecanismos distintos actuando sobre la misma inflamación desde ángulos diferentes. Ninguna de ellas fue descubierta por la ciencia moderna. La ciencia las encontró donde siempre habían estado, en los textos, en las cocinas, en generaciones que las usaron correctamente sin tener las palabras para explicar por qué funcionaban. De todas las que viste hoy, ¿cuántas ya tienes en tu casa sin saber lo que hacen? Cuéntanos en los comentarios cuál te sorprendió más y cuál vas a probar primero. Y si te gustó desenterrar esta conexión, suscríbete, porque la próxima semana seguimos destapando lo que la Biblia ya sabía.